Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Indudablemente, cuando descubres que estás viviendo o trabajando con un narcisista, la mejor solución sería aplicar el contacto cero y alejarse de él todo lo que pudiéramos. Desgraciadamente, no siempre es posible alejarse del narcisista y muchas veces estamos obligados a convivir con él. En este caso, necesitamos conocer algún punto débil que nos permita enfrentarnos y ponerlo en su sitio. En este artículo de hoy hablamos de 5 puntos débiles en los que puedes presionar al narcisista para al menos frenar sus embestidas. Ponlos en práctica, pero si en algún momento te fallan, no desesperes, aprende de la experiencia y analiza cómo puedes afinarlos para que sean más efectivos. De todas formas, en cuanto puedas, lo mejor sería alejarse del narcisista y dejar de quemar tus energías en esta defensa estéril. Es importante tener en cuenta un detalle. Hay distintos tipos de narcisistas. Existen personas con algunos matices, ciertos rasgos y comportamientos asociados, y hay quien evidencia ya de manera más evidente una condición clínica. Se estima que el trastorno de la personalidad narcisista tiene una prevalencia entre el 1 y el 3%, aunque en los últimos años se diagnostica con más frecuencia. Asimismo, trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Varsovia nos indican que existen 2 maneras de clasificarlos. Están los narcisistas grandiosos y los narcisistas vulnerables. De esto ya hemos hablado en una ocasión anterior y existe un vídeo a disposición en el canal para aquellos que estén interesados en profundizar sobre este tema. Saber esto también es importante a la hora de hacerles frente. En primer lugar, los grandiosos. Los narcisistas grandiosos son arrogantes, dominantes y extrovertidos. Tienden a tener una alta autoestima, a ser audaces y asertivos y a sentirse felices y seguros de sí mismos. Son los más agresivos y por lo tanto hay que ser más cautelosos con ellos. En segundo lugar, los narcisistas vulnerables, en cambio, son retraídos, neuróticos e inseguros. Suelen tener una baja autoestima, tienden a ser hipersensibles y a sentirse ansiosos y deprimidos. Suelen recurrir al victimismo y tienen una autoestima mucho más frágil. De este modo, a pesar de que existen diferentes tipologías de este perfil, nos será de gran utilidad conocer estos puntos débiles de un narcisista para decidir cuál aplicar en cada persona y en cada caso. En primer lugar, o primer punto débil de los narcisistas, el poder de la invalidación. No te creo. No te creo, dame pruebas de eso. No creo que sea cierto que hayas hecho tantas cosas en la vida. No creo que sea cierto eso que estás diciendo. Si hay algo que no tolera, no acepta y no encaja un narcisista, es que lo invaliden. Una de sus máximas necesidades es deslumbrar y nutrirse de la admiración de los demás. De este modo, algo como mostrarle indiferencia puede ser siempre lo más acertado. Por otro lado, el hecho de contradecirlos en aquello que dicen también es un recurso muy adecuado. Aunque en este último caso deberemos tener cuidado con los narcisistas grandiosos, ya que pueden dar respuestas de una tremenda agresividad. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista.
puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En segundo lugar, la incapacidad de autoanálisis por parte del narcisista. Cuando tú le dices tu comportamiento no tiene sentido. Una debilidad muy evidente del narcisista es su incapacidad de autorreflexión y autoanálisis de sus propias conductas. Son incapaces de mirar hacia adentro para entenderse, para profundizar en ellos mismos, ya que ellos están viviendo permanentemente en la superficie. Por lo general, están llenos de mecanismos de defensa para no aceptar sus múltiples inseguridades. Invitarles a que nos digan la razón de por qué hacen esto o por qué hacen lo otro es otra forma de invalidarlos. De esta forma los llevarás a un estado de confusión, ya que el narcisista solo actúa en función del efecto que causan sus acciones y no suele tener un fundamento moral sólido detrás de ellas. En tercer lugar, el dolor de recibir un no. No tienes mi apoyo. Entre los puntos débiles de un narcisista está el dolor de recibir un no. Ya hemos visto que si hay algo que necesitan es ser el centro de atención, ser respetados, ser admirados, que se les diga siempre que sí y que les demos poder sobre nosotros mismos. Hacer uso de la palabra no, siempre que nos sea posible, nos permitirá no solo poner límites, sino poner freno a ese afán de manipulación permanente. De esta manera podemos bajarlos de su pedestal. Los narcisistas necesitan ser el sol en medio del universo y la vela en todo cumpleaños, y para ello buscan reafirmarse mediante comportamientos desmesurados y múltiples falsedades. Ponerles límites siempre que sea posible, ignorarlos e incluso desautorizarlos es un buen recurso para hacerles frente. En cuarto lugar, su resistencia a sentirse vulnerables. Creo que en el fondo te sientes muy solo, y de verdad que lo siento por ti. Esta es una estrategia sencilla y eficaz para manejar a un narcisista. La Universidad de Milano Bicocca, en Italia, realizó un trabajo de investigación que nos puede ayudar a comprender la importancia de la autoestima en este tipo de personalidad. A pesar de que siempre se da por sentado que dicho perfil evidencia esta dimensión psicológica de manera inflada y desmesurada, en realidad es todo lo contrario y carecen de una auténtica autoestima. Entre los puntos débiles del narcisista está su autoestima. Por lo general es bastante baja. Esto hace que desarrollen múltiples defensas para construir una armadura reluciente bajo la cual protegerse. De ese modo, si hay algo que no toleran es aceptar su propia vulnerabilidad. Algo tan sencillo como decirles que sentimos lástima por ellos, por cómo son, o cómo alejan a las personas de su lado y que al final se van a encontrar totalmente solos, les obligará a enfrentarse de nuevo a su talón de Aquiles. En quinto lugar, el miedo a quedarse solo. Este sería no solo uno de los mayores puntos débiles de un narcisista, sino también su miedo capital, la soledad. Un narcisista necesita víctimas para ser alguien importante. Es como el depredador que se mueve buscando nuevas presas de las que nutrirse. Sin ellas morirá de hambre y de soledad al no tener a nadie que le sirva como sustento para su ego y a quien poder manipular y humillar. Con la personalidad narcisista no valen los enfrentamientos cara a cara, ni las discusiones. Siempre ganan. A la hora de sobrevivir en esos escenarios donde ellos se mueven y cohabitan con nosotros, es mejor conocer sus puntos débiles. Aislarlos, desautorizarlos, no darles la atención y hacerles ver que sus actos tienen consecuencias y que acabarán solos. Y esta es una estrategia efectiva. Por eso la mejor estrategia frente al narcisista es alejarse de él, dejarlo en la más cruda soledad. De todas formas, él maniobrará rápidamente para conseguir otra víctima a la que chantajear para así sentirse importante. La triste realidad del narcisista es que al final de sus días siempre se quedan solos. Incluso cuando tienen una pareja que no puede alejarse de ellos, pero que al final termina ignorándolo y a pesar de estar en pareja, está terriblemente solo. Para concluir, es necesario asumir que, lo querramos o no, este tipo de individuos subsistirán siempre en nuestros ecosistemas sociales.
Es decisivo saber identificarlos y situar límites para escapar de su influencia, como también lo es asentar las bases correctas de crianza y educación para que no prolifere esta personalidad tan dañina para los demás y también para sí mismos. Una buena asertividad y una sana autoestima son los antídotos contra este depredador que es el narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.